Muy buenas tardes a todos y a todas los que hoy nos están acompañando en este noveno seminario online internacional de la revista de investigación educacional latinoamericana PEL, titulado Educación y Medio Ambiente, cómo educar para una sociedad sostenible. Este seminario es parte de la difusión del próximo número temático de la revista que está dedicado justamente a este tema. Esta actividad que está siendo transmitida por el canal de YouTube de nuestra Facultad de Educación de la Universidad Católica. Quisiera partir saludando muy especialmente a la decana de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Lorena Medina. Quisiera saludar a las otras autoridades de nuestra universidad y de la facultad que nos acompañan y autoridades de otras instituciones educativas. Quisiera saludar también al equipo de la revista PEL, que ha sido el que ha podido llevar hasta ustedes este seminario, y no solo este seminario, sino que también el próximo número de la revista, que aparecerá prontamente para que ustedes la puedan consultar. Quisiera mencionar especialmente a nuestro editor invitado del número temático de esta oportunidad, al profesor Luis Flores de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Chile. En este seminario tendremos 3 invitados de lujo para discutir sobre el tema que hoy nos convoca. Quisiera darle la bienvenida a estos invitados internacionales, al profesor Hervé Letret de la Universidad de la Sorbona, quien nos presentará la charla magistral de hoy, y a nuestras expositoras, Laísa María Freire de la Universidad Federal de Río de Janeiro y Olga Moreno de la Universidad de Sevilla. Quisiera también saludar a nuestro intérprete de señas y a todos quienes hoy están conectados en esta transmisión. Tenemos hasta ayer cerca de 1.800 personas inscritas. Muchos de ellos van a estar acompañándonos en esta transmisión de una veintena de países. Eso nos tiene bastante contentos. Hay personas acompañándonos de Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, en fin, Costa Rica, México, España. Así que tenemos una audiencia muy variada con quienes esperamos poder compartir esta mañana. Para comenzar, quisiera darle la palabra a la decana de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica, señora Lorena Medina. Bienvenida, decana. Muchas gracias, Álvaro, y muy buen día para todas y para todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva versión, ahora online, de nuestro seminario anual de la revista PEL, que celebramos siempre en el marco de nuestra semana de aniversario de la Facultad de Educación. En esta semana cumplimos 78 años de vida formando profesoras, profesores y educadoras de párvulos. A pesar de la crisis que nos afecta, hemos querido seguir adelante con las iniciativas y sobre todo poder destacar los avances de nuestra revista de investigación educacional latinoamericana PEL. Este ya es nuestro noveno seminario internacional en versión online ahora, dedicado a la educación y medio ambiente y que se ha titulado Cómo educar para una sociedad sostenible. Quisiera comenzar saludando a nuestros panelistas extranjeros, al profesor Hervé Letret, a la expositora Laísa María Freire y Olga Moreno, que nos acompañan hoy día. Muchas gracias por estar aquí. También al equipo de nuestra revista PEL, que hoy día tenemos al editor en jefe de nuestra revista presentando este seminario, Álvaro Salinas. Muchas gracias, Álvaro. A la doctora Ana Luisa Muñoz, editora jefa de la revista PEL y también académica de nuestra facultad, a todo el equipo de editores asociados, al editor invitado especialmente, esta vez al profesor Luis Flores del Departamento de Teoría y Política de nuestra facultad, y al comité editorial, que sin duda vienen haciendo un trabajo muy importante durante todo este tiempo. Y por supuesto a todas y todos los asistentes a este seminario virtual. La revista PEL es una revista académica que depende de nuestra Facultad de Educación, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que desde hace más de 30 años busca ofrecer un espacio para la difusión de investigación de alta calidad en educación.
Y para cumplir con este propósito, la revista es de libre acceso, tiene carácter internacional y publica artículos en castellano e inglés y cuenta con un riguroso sistema de revisión ciega de pares. Todo esto nos ha permitido indexar nuestra revista en bases de datos como Scopus, EBSCO y Latindex. PEL publica solo 2 números al año y recibe artículos de los más diversos temas relacionados con educación y busca difundir conocimientos en temas de especial relevancia pública e internacional. Por eso publicamos periódicamente números temáticos que abordan cuestiones que nos parecen de la mayor importancia, como evaluación del aprendizaje, enseñanza de la lectura, educación superior, y los últimos números han estado especialmente dedicados a temas de tecnología de información y comunicaciones y a cuestiones de género y educación. Ahora dedicamos un número temático al que quizás es uno de los problemas más complejos y relevantes que enfrenta la humanidad hoy día. ¿Cómo hacer que nuestras sociedades sean sostenibles? Desde el gobierno chileno, desde el Ministerio de Educación, en varios gobiernos, se ha dedicado atención todavía incipiente, pero a preguntarse también cómo llegamos a ser una comunidad educativa sustentable. Una educación para el desarrollo sustentable de alguna manera se establece también a nivel de construcción de un mundo y una sociedad sustentable. Una educación orientada a fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes que posibiliten a nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos a reflexionar y tomar decisiones fundamentadas para actuar en sus contextos, en sus entornos, la familia, la escuela, el barrio, la comuna, el país. Pero sobre todo como ciudadanos comprometidos con el abordaje responsable de los problemas sociales, económicos, culturales y ambientales en un marco democrático, participativo, inclusivo y sin discriminaciones. Sensibilizar e introducir a los jóvenes sobre este conocimiento de los ecosistemas, su deterioro, su relación con el cambio climático, en la medida en que el cambio ya está en curso y sus efectos comienzan a manifestarse, es demasiado importante. Asistimos a la emergencia de una toma de conciencia de la sociedad y en específico de los jóvenes en cuanto a la percepción de este fenómeno y a la elaboración de propuestas concretas que permitan la generación de políticas públicas para mejorar esto en el medio ambiente. Condiciones de posibilidad para este cambio de mentalidad, sensibilización de niños, de jóvenes, convivencia ciudadana responsable en comunidad ante los desafíos del cambio climático y los daños que sufre nuestro planeta. Por ende, todos nosotros como una comunidad que habitamos en él tenemos esa responsabilidad. Tener experiencias significativas en educación con los problemas generados por el cambio climático y una necesaria conciencia ciudadana en relación con este problema, para generar esa conciencia social de base que necesitamos para tener un verdadero acuerdo de comunidad acerca de la forma de vida que queremos tener y las condiciones que esas formas de vida reclaman. Para que estos procesos de toma de conciencia ocurran y para la generación de estos acuerdos se requiere ese diálogo de comunidad que permita a cada habitante de este planeta ser un ciudadano, hacerse cargo de su relación con él y con los otros. Se requiere habilidades de diálogo, discernimiento, respeto, conciencia, de vida en comunidad en el planeta, donde se vuelve necesario comprender la relación entre ser humano, persona, ciudadano, como una relación de reciprocidad, de diálogo, y no de usabilidad de nuestro planeta. Comenzar a comprender que lo que hago a otros me lo hago a mí mismo y a mi comunidad. Mis acciones, mis actitudes no son solo de un habitante que hace uso de recursos disponibles, sino un agente en relación. Por ello, la educación ambiental, la educación para la formación ciudadana no son temas disociados. Todos los cambios en las formas de vida que se requieren para el logro de estos objetivos nos llevan a una política ciudadana para el cuidado de la comunidad y el medio ambiente, que no se registra en un documento como una regla a seguir solamente, sino como una forma de vida que se traduce también en lineamientos de política pública. Llegar a ser lo que es porque los habitantes del planeta, de una comunidad, de una ciudad, de un pequeño pueblo, han logrado como acuerdo de forma de vida y de ser y estar en la naturaleza. Abordamos este tema desde la naturaleza de nuestra revista, la difusión de conocimiento producido por la investigación y la discusión de ideas fundadas en evidencia. Pero también este tema como una cuestión política. El desafío y los caminos de respuestas pasan por pensar cómo convivir en sociedad
cómo producir y distribuir nuestros recursos y cómo hacernos responsables de nuestras acciones. Todo esto tiene una profunda raíz en la educación. ¿Cómo educamos a las nuevas generaciones? ¿Qué contenido, actitudes, habilidades son fundamentales para educar en una sociedad ambientalmente sostenible? ¿Cómo formamos a nuestros futuras profesores en estas cuestiones? Ese es el tema que aborda este seminario de hoy de nuestra revista PEL y el tema que abordan los artículos que ya van a estar disponibles las próximas semanas en la web de la revista. Los invitamos desde ya a leer y a compartir estos artículos y a discutir los grandes temas que están detrás. Muchas gracias y que sea un seminario muy productivo el día de hoy. Muchas gracias, decana. Antes de continuar, quisiera mencionarles que los minutos finales del seminario van a estar dedicados a responder y discutir preguntas de quienes hoy día nos están acompañando, del público que hoy día nos está acompañando en esta transmisión. Así que los que lo deseen pueden ir dejando sus preguntas en el canal de YouTube de la facultad que está transmitiendo esto. Nosotros vamos a tomarlas, sistematizarlas y transmitirlas a nuestros invitados. Ahora, y para presentarnos el número temático de nuestra revista PEL, dejo con ustedes al profesor Luis Flores de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Bienvenido, profesor. Ahora sí. Buenos días a todos y a todas. Dar las gracias al equipo de la revista PEL por la invitación. Ha sido para mí una experiencia relevante compartir como equipo el desafío de hacer este número y de participar sobre todo en esta brevísima presentación que más que del número es una motivación a su lectura de los trabajos. Como ustedes saben, la idea de un seminario consiste en una acción de dejar semillas para que estas ideas embrionarias tengan frutos, y esos frutos, en el caso de lo que es la educación, se transformen en decisiones y en acciones. Entonces, una brevísima motivación e invitación de inicio a este seminario y, como digo, sobre todo a esta lectura de este número de la revista, que evidentemente, como decía muy bien Álvaro, queremos escuchar sus preguntas, no tanto con el afán de poder responderlas hoy día, pero sí de guardarlas y de poder continuar el ejercicio de comunicación y diálogo. Hace ya más de una década, el 2005, que la Organización Iberoamericana para la Educación, la OEI, lanzó un programa de educación para la sostenibilidad, y son varios los proyectos nacionales e internacionales que han decidido elaborar programas ad hoc de educación medioambiental y de desarrollo sostenible. Empezando por casa, y recientemente la Pontificia Universidad Católica de Chile firmó un convenio de carbono neutralidad para el año 2038, que se ve lejano, pero en realidad está a la vuelta de la esquina. El rector Ignacio Sánchez y la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, firman este compromiso y dando inicio a este desafío que tenemos todos como comunidad universitaria. Años antes, el año 2015, la Facultad de Educación con el Mineduc y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París realiza un proyecto de cooperación internacional llamado Pacto Mundial de Jóvenes por el Clima, que agrupa a más de 25 países y donde en este minuto hay más de 5.000 jóvenes de todos los continentes trabajando en diversos proyectos relativos al tema del cambio climático y la educación. Este número de la revista PEN se inserta más o menos en estos grandes proyectos y decisiones que en estos últimos años la universidad, a través de sus centros de investigación y facultades, ha puesto en marcha en sus planes de desarrollo y desafíos de formación del presente y del futuro de la universidad y del país. A su vez, tales desafíos nos ponen cara a cara con
los ineludibles requerimientos y posibilidades de una educación sostenible. Una educación de desarrollo sostenible supone transformar nuestras prácticas pedagógicas habituales por el ejercicio de, como diría Delors en ese texto antiguo, la educación es un tesoro, por una educación de sentido, una educación de hacer, de ser y de conocer en el mundo en que habitamos. Tales lineamientos exceden la formulación de determinados currículum de estudio y de programas de grados académicos, más todavía en tiempos de pandemia sanitaria y de crisis global, y que varios denominan como una crisis de civilización y de las instituciones. Y destaco a este respecto autores como Edgar Morin, que es uno de los inspiradores de este proyecto Pacto Mundial de Jóvenes por el Clima, de el filósofo mundialmente conocido Zizek y de François Dubé, que acompaña también nuestros trabajos en la universidad y en la Facultad de Educación hace ya muchísimos años. La necesidad de un ejercicio conjunto de los saberes de forma metadisciplinaria y de una malla flexible con espacio y tiempos relativos a otras formas de enseñar y aprender, dejaron de ser utopías pedagógicas de algunos pocos notables y nos suponen a nosotros y nos implican a cada uno. La Organización de Estado Americano destaca 3 verbos, es decir, 3 acciones para el desarrollo de una educación sostenible. Contemplar los problemas ambientales y de desarrollo sostenible en su globalidad e interacción, comprender la necesidad de cambiar la competitividad por la cooperación, transformar la interdependencia planetaria y la globalización en un proyecto plural, democrático y solidario. Nosotros en Chile estamos en un momento crucial, a puertas de un plebiscito y de la redacción de una nueva constitución. Por lo mismo, nuestra facultad, que celebra hoy sus 78 años, entramos definitivamente en un tiempo de discernimiento, de una nueva racionalidad ambiental, en una sociedad como la nuestra, tan desequilibrada social y políticamente, y de un mundo que requiere definitivamente una reformulación en el modo de vivir juntos y de preguntarnos cómo construimos sin exclusiones de ningún tipo nuestra propia casa común en nuestro planeta Tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Bien, a continuación, y para presentarnos la charla magistral de hoy, quisiera dejar con ustedes al profesor Hervé Letret, de la Universidad de la Sorbona. Hervé es climatólogo, miembro de la Academia Francesa de Ciencias, ha escrito muchísimo sobre este tema y además ha estado involucrado muy directamente en iniciativas públicas e internacionales en esto, así que tenemos a un observador y actor de primer orden en este tema. Gracias, Hervé, por acompañarnos. Ahora te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, es un honor para mí también de estar acá y es un placer también. Voy a expresarme en español, no es mi lengua nativa, pero voy a hacer lo mejor que puedo para describir un asunto que es un asunto complejo. Así que, bueno, voy primero a compartir mi pantalla, así que puedo hablar. Necesito eso. Así. Bueno, entonces lo que voy a hacer es primero hablar del cambio climático mismo. Y yo lo voy a hacer porque creo que hay muchas cosas que no se entienden bien al nivel de la población, al nivel de los decidores, y son las cosas que quiero subrayar primero. Y después entraré más en los asuntos de percepción y por ahí de lo que se tiene que hacer en el futuro, pero voy a empezar por eso. Y
para decir un poquito también de dónde vengo, yo soy un físico, primero, alguien que estudia el problema climático de forma vertical, yendo de los gases invernaderos que ponemos en la Tierra entera y después de a poco tratando de ver lo que se puede hacer a nivel individual. Yo creo que hay que cambiar un poquito esas perspectivas y también va a ser un poquito lo que quiero mostrar en mi charla. Bueno, de las cosas que a veces no se entienden son las cosas que están vinculadas con el problema que tenemos hoy de un cambio que ya está muy grande y que ya está difícil de cambiar. Y esas dificultades generalmente no se entienden bien. Acá hay un diagrama, no voy a poner muchos diagramas, pero algunos que para mí son muy importantes de entender bien. Hay la emisión de CO2, un gas que permite el calentamiento del planeta, y el CO2 sobre algunos años, de los años 60 hasta los años de ahora. Entonces, 40 años. Y un poquito más, 60 casi años. Y lo que se ve que en los años 60 se emitía a la atmósfera algo como 10 toneladas de CO2, 10 toneladas de CO2, y ahora son 40. Así que el problema del CO2 es que continúa de emitirlo. Pero eso no es una curva que muestra un cúmulo. Cada año emitimos 4 veces más que lo que se emitía en un año de antes. Y el CO2 se queda en la atmósfera. Se dice que tiene una media vida de un siglo. Así que después de un siglo, la mitad del CO2 que hemos emitido todavía está en la atmósfera. ¿No? Es una simplificación, pero es una realidad, más o menos, en términos a grandes ideas. Así, estamos no solamente en algo que continúa, pero que sigue acelerando con una carga de CO2 que ponemos en la atmósfera que siempre es más grande. Estuve muy metido en los acuerdos de París, en todo el proceso científico que vino con lo que pasó en París. Y es cierto que la gente el año después, el nivel de CO2 no había caído. La gente se preguntaba ¿por qué? Porque es un sistema que no puede cambiar de un día al otro. Es algo de muy que va a requerir mucho tiempo y muchos esfuerzos a un nivel que la gente generalmente no entiende. Lo que se va hay un pequeño cambio en el orden de las... Voy a pasar eso y volver quizás al slide precedente. Eso es la otra cosa, que los CO2 está por muchos años en la atmósfera, entonces se mezcla. Y lo que tenemos arriba en nosotros, en un país dado, es una mezcla de gases invernaderos que son emitidos en todos los países. Así que no tenemos una posibilidad completa de actuar. Estamos completamente en las manos de la comunidad internacional. En Francia, por ejemplo, los gases que son emitidos y que son entonces arriba de nosotros cada día son por 1% los gases franceses, y lo demás viene de otros países, otros lugares. Entonces es un problema que es un problema fuertemente internacional, pero lo que ha cambiado en los últimos años que este problema es un problema que ha avanzado mucho. Lo he mostrado, lo que hemos emitido en los últimos años es mucho más de lo que hemos emitido antes, y eso quiere decir que no podemos imaginar o tratar de entender el problema climático hoy como lo hacíamos
hace 20 años, 30 años, hace 40 años que estoy trabajando con eso. Y el problema climático ha cambiado mucho. Estamos ya en un momento donde hay señales claros del cambio. Esos señales significa que hay también algunos niveles críticos que hemos superado, que estamos ya más allá de lo que teníamos que hacer. Yo creo que para el hecho de educación, algo es muy importante, porque lo que quiere decir es que no todo se puede hacer, pero no debe significar que no hay nada que se puede hacer. Al revés, le trataré de mostrar, hay un mundo nuevo que construir, y yo creo que es la cosa muy importante que los jóvenes necesitan entender, pero no pueden entender que va a ser fácil. Eso es una cosa que no existe. Hay que entender exactamente lo que pasa, lo que está, lo que son los problemas reales y vivir con el mundo real que está frente a nosotros. Bueno, yo quiero volver con eso. Cuando uno busca lo que puede hacer, hay muchos escenarios que son escenarios que vinieron de gente como yo, de físicos, que tratan de ver lo que se puede hacer. Hubo un debate sobre cuál es el nivel de calentamiento que puede ser sostenible y que puede ser adecuado como objetivo. Bueno, es una cosa tener objetivos fuertes y yo creo que está bien, pero hay que entender también lo que dicen. Ahora, para quedar al nivel que fue el nivel que se requirió en la cumbre de París, entonces no ir más allá de 1.5 grados de temperatura más que comparado al nivel preindustrial. Entonces, lo que se necesita por eso sería, esos son los diagramas que, bueno, son en francés, pero podrían ser en inglés, pero igual, quiero solamente discutirlos. Son de manera general. El primer escenario es el escenario si no estamos en capacidad de tener una captación del CO2 con medios que por el momento no existan realmente. Y si no existe eso, decir que vamos a estar al nivel al equilibrio del CO2 significa que tendríamos que llegar al nivel de emisión de cero, hablo del CO2 solamente, hay otros gases, pero al nivel del CO2 cero en 2050. Así, menos de 30 años para llegar a realmente un equilibrio que sea el equilibrio que la gente quiere. Y a nivel mundial, por ejemplo, a nivel mundial, no sé, ningún coche, nada. Así que de a poco, lo que quiero decir, se hizo una forma de desequilibrio un poquito entre los que se puede hacer y lo que se necesitaría hacer si uno sigue con los objetivos que son un poquito los objetivos de antes. Bueno, son cosas que yo quería decir porque yo creo que a nivel de educación dicen una cosa, dicen que los jóvenes de hoy se van a encontrar con situaciones que no sabemos. Y al mismo tiempo no hay que pintar la situación actual en negra necesariamente. Yo cuando estaba en la escuela primaria, pasemos el nivel de 3 billones de personas en la Tierra, y ahora estamos casi 80 millones no billones, pero billones, milliards en francés, de personas en la Tierra. Así que es un cambio mayor y estamos viviendo también mucho más tiempo. Así que hay cosas
el mundo va a ser distinto. El mundo va a ser distinto cuando yo era niño. También en Francia, el mundo, con lo cual se decía la mayoría de la gente, era un mundo que no era urbano. Era un mundo de campiña, era un mundo de la mitad de la gente trabajaba en los campos. Bueno, es un mundo distinto en lo cual estamos. Así que yo creo que la cosa principal de la educación es de dar a los jóvenes una capacidad personal de juzgar, de ver lo que puede ser distinto en el futuro y cómo van a actuar con fuerza propia en este nivel. Y hay una otra cosa que yo quería decir en este momento y que está vinculada con un trabajo que hice en el suroeste de Francia. Y el trabajo lo hice porque es mi ciudad, la ciudad de Bordeaux, de la cual voy a hablar. Y la gente me vino a buscar para tratar de ver lo que podía ser esta región en el futuro. Y lo que eso ya era un poquito el problema más que tenemos siempre. Tenemos que saber si vamos a evitar el cambio o si vamos a tener que adaptarnos al cambio. Y entonces, esto debate entre atenuación del cambio climático u adaptación al cambio climático es siempre algo que fue ya puesto como debate importante, pero hemos cambiado. Hay muchas cosas que ya están y que es inevitable también que esas cosas van a implementarse en los años futuros, porque el CO2 que hemos ya puesto en la atmósfera ya está y no se va a ir. Y entonces vamos a seguir con un poquito más de calentamiento. Entonces, yo creo que hay un poquito que cambiar la vista. Bueno, mucho de lo que se hizo fue tratar de ver lo que teníamos que hacer para en 2100 tener un planeta mejor. Yo creo que hay que salir de donde estamos hoy y ver cómo podemos tratar de hacer que el terreno, lo que llamamos en Francia los territorios, sean adecuados para vivir. Y esos territorios son lugares donde hay gente que trabaja, donde también hay gente que está tratando de protegerse de lo que está ocurriendo. Y bueno, es un poquito lo que tenemos que hacer. Y es lo que hemos tratado de hacer en la zona de Bordeaux y ver lo que podía pasar y ver cómo se podía concebir una reflexión que sea no solamente una reflexión digamos, científicas, pero también social, pero también abierta a problemas como el problema de la biodiversidad. Y en realidad el problema que por muchos años fue un problema de cómo reducir las cosas, cómo estar más en un planeta que hemos a la cual no hemos permitido de ir más allá de ciertos niveles de calentamiento. Bueno, como estamos ahora en un problema mucho más difícil, que es un problema que está vinculando cosas muy distintas, incluso problemas de valores que hacemos que no podrían ser en línea con los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas ahora que tenemos que reflexionar de manera distinta. Y al nivel de los territorios es algo que viene siempre muy rápidamente en las discusiones, en las medidas que se tienen que tomar, solamente porque es un problema que es más cerca de la gente y que las decisiones se deben tomar rápidamente y no hay sola decisión que se puede considerar, sino varias decisiones, entonces varios debates. Bueno, voy a tratar, porque yo no quiero tomar demasiado tiempo, decir dos o tres cosas sobre lo que quiere decir
un trabajo un poquito más al nivel de los territorios. Al nivel de los territorios quiere decir a nivel de la gente también, y lo escuché ya en las primeras charlas, que es algo que también en todos los países es algo que se ve como muy importantes. Cuando uno está tratando de ver qué se puede hacer entre cambiar, tratar de disminuir las emisiones de CO2, que es algo importantísimo y que empieza por una actitud mucho más sobria. O sea, en muchos aspectos hay pero también se puede ver cómo se puede al mismo tiempo adaptarse a cambios que por otra parte no se van a impedir. Bueno, hay que ver que finalmente que sean las cosas al nivel local, al nivel de la gente, o al nivel grande, al nivel del mundo, siempre se habla más o menos de las mismas cosas, del transporte, del hábitat, de los sectores agrícolas, de las energías renovables. Todo eso existe como una cosa importante al nivel regional. Y más que eso, el nivel regional es un nivel también complejo. Yo voy quizás que un poquito ganar un poquito de tiempo, por ahí se podría. Yo quiero describir un poquito lo que es un territorio. Es un lugar de vida o también un lugar de reflexión sobre lo que uno puede hacer. Y lo puse así, es un lugar de arbitraje, un lugar de toma de conciencia. Y entonces yo creo que lo que se puede hacer a nivel local es algo muy importante, porque generalmente casi todo que se hace a nivel local, y es, yo creo, un lugar de educación muy fuerte. Y no sé cómo sería exactamente en Chile o quizás en los otros países de América del Sur, pero yo sé que en nuestros casos a veces se ha olvidado un poquito la democracia que tenemos en lugares más cerca de la gente, y yo creo que es algo muy importante si uno quiere dar a la gente alguna conciencia de lo que puede hacer. Yo creo que es muy importante utilizar esos lugares de democracia que son cerca de la gente para la educación de los jóvenes, y darle también la posibilidad de elegir por su cuenta lo que le parece bien, y de desarrollar la capacidad de reflexionar por su cuenta frente a esas cosas. Bueno, lo que hemos hecho en la región de Bordeaux fue hacer algunas, sí es Bordeaux, lo creemos, y dos volúmenes grandes que dicen un poquito lo que podría ser el país en el futuro, la zona esta en el futuro, y ver con muchos aspectos, que no solamente son de ciencias duras, pero de todos los aspectos, cuáles son los espacios de soluciones que se pueden tomar en una región dada. Y yo creo que es una cosa importante, que de a poco eso cambia un poquito las decisiones, más que un poquito, las decisiones de la región, de su gobierno regional. Y yo voy a insistir sobre una cosa, que también se necesita alguna ciencia por eso. Cuando uno ve una región como la región de Bordeaux, es una región que es muy compleja. Si uno toma el tema de agua, el agua viene de las montañas, tiene que ver con la evaporación, con las plantas de producción de electricidad, que puede ser nuclear o puede ser hidroelectricidad, con los problemas de salud que vienen de nuevos insectos. En todo eso es una cosa muy compleja. Entonces es un medio que se necesita comprender, como una decisión en un medio así es tan difícil de tomar como una decisión a un nivel más general. Y eso no es una ciencia que existe realmente, la ciencia de cómo funciona un sistema así. Y yo creo que también es una cosa importante al nivel de educación, entender lo que pasa en una región un poquito más pequeña, que ya es una región muy compleja, es algo importante. Así que voy a terminar con algunas palabras, y ya escuché puede ser casi la totalidad de esas palabras, así que, pero yo creo que son muy importantes para lo que se
la educación de los jóvenes. La cosa es tener un seguimiento activo de lo que pasa. Yo creo que estamos en una situación donde todo está en cambio. Y eso hay que realmente seguirlo con detalle a todos los niveles. Y más hay que actuar con anticipación. Lo que va a pasar en los 20 próximos años ya lo sabemos, más o menos. Y entonces hay que, y no lo vamos a cambiar. Si actuemos fuertemente hoy, podemos actuar en lo que va a pasar dentro de, digamos, 30 años, pero antes ya muchas cosas son escritas. Otra cosa que decías, escuchar. En lo que hemos hecho en la zona de Bordeaux, fuimos en muchas de lo que llamamos las subcapitales y subcapitales de Bordeaux, que todavía no es una capital, pero a ver a la gente, a ver lo que dicen, y dicen muchas cosas que son muy importantes. Y yo creo que para la región es muy importante ver cómo se puede cambiar cosas escuchando realmente a la gente. Lo que tenemos un país, es un poquito jacobino en Francia, y no es la manera mayor de hacer las cosas que tenemos. Y la otra cosa, y para mí es muy importante, que de a poco el cambio que toma el camino que toma el cambio climático ahora es un camino que podría hacer nosotros actuar cada uno de manera un poquito egoísta. Yo creo que no se van a hacer las cosas sin una solidaridad fuerte. Y entonces hablé un poquito de lo que es local, de los territorios, pero siempre lo hace con esta palabra de la cual por fin descubrí quién era el autor, una persona de Portugal, que dice lo universal es el local, pero sin los muros. Y yo creo que es un poquito la actitud que tenemos que dar a los jóvenes y a la gente por la educación. Bueno, hay que actuar, yo creo, cerca de la realidad, y la realidad más fácilmente la nuestra, pero siempre pensando también al hecho que, bueno, hay personas del mundo que son más sensibles al cambio climático, que son más vulnerables, y entonces hay que compartir muchas cosas con lo que pasa en otros lugares. Bueno, me voy a quedar esa, y disculpe por hablar un poquito más de lo previsto. Muchísimas gracias, Hervé, por tu presentación. Han estado llegando ya varias preguntas. Les recordamos que ustedes pueden hacerlas en el canal de YouTube de la facultad a través del cual estamos haciendo esta transmisión. Para continuar, dejo con ustedes a la profesora Olga Moreno Fernández de la Universidad de Sevilla, quien se referirá a su artículo titulado Problemas socioambientales y educación ambiental, el cambio climático desde la perspectiva de los futuros maestros de educación primaria. Olga. Muchas gracias. Voy a compartir. Sí, yo creo que... Ok. Vamos a ver si puedo compartir la presentación. Ya, yo creo que yo hice lo que... Sí. Sí. Estoy yo intentando, a ver, compartir pantalla. Creo que es esta la que yo tengo que compartir. Perfecto, ¿se ve bien? Bueno, pues buenas tardes. Soy la profesora Olga Moreno Fernández del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Universidad de Sevilla. En primer lugar, bueno, pues quisiera agradecer a la organización el haberme permitido estar aquí hoy compartiendo, bueno, pues los resultados de la investigación que hemos llevado a cabo, a la que hemos puesto por nombre para el artículo que hemos problemas socioambiental, el cambio climático desde la perspectiva de los futuros maestros.
Quisiera empezar un poco diciendo que el cambio climático actualmente es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos, no solo por la diversidad de factores que lo provocan y las consecuencias que se generan, sino también por su dimensión planetaria, lo que hace que sea una cuestión de gran complejidad. Dada su complejidad, es necesario que desde la sociedad se generen respuestas que provengan desde diversos sectores, y en esos sectores no podemos olvidar sin duda lo que es el ámbito educativo, fundamentalmente las universidades, porque desde las universidades se forman a los futuros profesionales, entre los que hay que destacar los futuros profesionales que van a estar a trabajar con las nuevas generaciones de escolares. En este sentido, bueno, pues nuestra investigación ha tomado como referente el profesorado en formación inicial de la etapa de educación primaria. Nos hemos decidido a trabajar con este alumno a la labor tan importante que va a desempeñar a lo largo de su carrera profesional en las aulas. En España, la educación primaria, es decir, que el profesor va a trabajar con niños que están entre 6 y 12 años, un poco para que tengamos en mente, ¿no?, con que no se va a un profesorado una vez que termine su carrera, en lo que es su carrera. En este sentido, lo que hemos llevado a cabo es un estudio descriptivo e interpretativo en el cual se han combinado elementos tanto de corte cuantitativo como de corte cualitativo. Para la recogida de los datos se decidió hacer o llevar a cabo un cuestionario. Este cuestionario pues constaba de 5 dimensiones, que son las que podemos ver abajo un poquito así en un tono más clarito. Se trabajó la dimensión sobre la percepción que este futuro profesorado tenía sobre el cambio climático, cómo entendía las causas, las consecuencias, las estrategias para mitigarlo y un ámbito que era más específico sobre educación y cambio climático. Para la elaboración de este cuestionario, bueno, pues partimos de uno previo que utilizaron Pablo Meira y Mónica Harto en 2014 para su estudio Representaciones del cambio climático en estudiantes universitarios en España, y se adaptó a nuestro contexto y también a las necesidades de nuestra investigación. Cuando se elaboró este segundo cuestionario basado en este, pues lo que se hizo es una evaluación de expertos para darle validación coherente y a las necesidades que íbamos trabajando. Lo que se presenta, pues se muestran algunas de las preguntas que se le pasaron al profesorado en formación inicial en esta investigación. Pues la primera que fue situar, bueno, cuando escuchaban hablar de cambio climático, qué era lo que se le venía a la cabeza, o cuál pensaban que era la principal causa del cambio climático, si consideraban que estaba relacionado con otros problemas socioambientales, si creían que era necesario abordar el cambio climático en las aulas de primaria, si como futuros maestros de educación primaria pues consideraban que estaban capacitados para tratar este tema, que a veces es complejo, con alumnado de 6 a 12 años. Unas preguntas que muy interesantes y que dieron bastante información con respecto al tema de estudio. Participaron en un total de 261 maestros y maestras del grado de educación primaria de la Universidad de Sevilla. 176 fueron mujeres, 85 fueron hombres. Esta disparidad es porque, aunque cada vez tenemos más estudiantes varones en las aulas de las carreras relacionadas con la educación, pues sigue habiendo un número bastante alto de mujeres en estas titulaciones. Señalar que, bueno, que estos alumnos se encontraban cursando segundo y tercero del grado, son 4 años, y estaban en unas edades entre 19 y 22 años aproximadamente. De los resultados que obtuvimos, bueno, pues a lo mejor en el primer ámbito, categoría, que era la de percepción del cambio climático, señalar que este profesorado en formación inicial, cuando pensaba en el cambio climático, fundamentalmente lo relacionaba con el deshielo de los polos, la contaminación y el aumento de las temperaturas. Sí que hubo
Otras percepciones que se señalan en el cuadro, pero fundamentalmente estas eran las tres que tuvieron una mayoría de incidencia. Señalar que el 3/4 partes señalaron consecuencias. Solamente un tercio del alumnado que participó señaló lo que son causas. Es decir, que las consecuencias parece que la tienen muy claras, cuáles son las consecuencias, pero las causas no tanto. En cuanto a las causas, bueno, casi todos señalaron que la principal causa era la incidencia del ser humano sobre el planeta y señalaban pues temas de la contaminación, los residuos o el mal uso de los recursos. Yo he extraído 2 fragmentos de los cuestionarios que se han llevado a cabo, el del cuestionario 61, ¿no?, que hace alusión a que una de las causas del cambio climático es el excesivo consumo y la explotación de los recursos por parte de los seres humanos, especialmente de las fábricas, y del cuestionario 136, que habla sobre la mala acción del hombre, el mal uso de los nuevos desarrollos industriales y tecnológicos, y señala, bueno, que es evidente que debemos evolucionar, pero siempre cuidando aquello que nos permite la vida, y señala que es la naturaleza. Todo gira en torno a lo que el hombre hace sobre la naturaleza. En cuanto a las consecuencias derivadas del cambio climático, bueno, en este caso todos los encuestados han señalado consecuencias negativas como el aumento de las temperaturas, la afectación de la vida en las personas tal y como la conocemos actualmente, el aumento del nivel del mar, los cambios de los ecosistemas. Señalar que quizás esta pregunta dio gran variedad de respuestas y fue una de las más difíciles de categorizar, porque los participantes podían enunciar una o varias consecuencias. Tenían abierto para enunciar todas aquellas que consideraran oportunas. Al final se registraron 806 unidades de información que se agruparon en las 10 categorías que presentamos en esta tabla. En cuanto a las estrategias para mitigar el cambio climático, bueno, ellos señalaban cambiar el estilo de vida que tenemos hacia modelos menos consumistas y más responsables con los recursos, un cambio a energías renovables y un menor uso de combustibles fósiles, reflexionar, tomar conciencia y favorecer la educación en este tipo de cuestiones y emitir menos emisiones para bajar el grado de contaminación del aire, entre otras. En este orden fueron las 4 estrategias para mitigar el cambio climático que más salieron entre los cuestionarios recogidos. Señalar que es muy interesante en este sentido porque de esta parte de estrategia estamos ahora mismo en una segunda fase realizando grupos de discusión y hemos empezado a trabajar con el primer ítem, que era el cambiar el estilo de vida que tenemos hacia modelos menos consumistas. Y cuando empezamos a trabajar con ellos en los grupos de discusión, pues bueno, detectamos que ellos están convencidos y consideran que esto es importante, pero entran en contradicción con lo que ellos están dispuestos a hacer para que haya un modelo menos consumista. Es decir, sí consideramos que esto es importante, no solamente por el tema del cambio climático, sino a nivel global, porque hay que cambiar actitudes ambientales, pero, a ver, cuando empezamos a pensar en qué es lo que tenemos que cambiar nosotros, empezamos a no tenerlo muy claro y entran en la idea de que, bueno, que esto tiene que ser un cambio de todo, que a nivel individual poco pueden hacer y que si los compañeros que tienen al lado no se comprometen a cambiar, lo que ellos hagan pues es poco válido. Quizá un poco esa es la idea de lo que estamos ahora mismo trabajando. Ya os digo que estamos en la segunda fase y estamos empezando a trabajar con los grupos de discusión para profundizar en todos estos datos, por lo que es un poco así lo que os puedo contar, pero es lo que va un poco. Nosotros hablamos mucho que en educación ambiental es importante que lo que decimos vaya en consonancia con lo que hacemos, sobre todo cuando estamos trabajando con las etapas de educación infantil y de educación primaria, ¿no? El alumnado tiene que ver que lo que nosotros decimos realmente lo tenemos interiorizado, estamos concienciados y lo hacemos. No vale que nosotros le digamos a los alumnos hay que apagar la luz porque hay que ahorrar energéticamente, pero cuando salimos y entramos de clase encendemos la luz, la dejamos encendida, no tenemos en cuenta la luz natural. Entonces, en este sentido, bueno, ahí es donde estamos profundizando y reflexionando con este futuro profesorado de educación primaria. En cuanto al ámbito de la educación, bueno,
el 100% considera que es necesario abordar el cambio climático en las aulas de primaria. En eso están todos de acuerdo, aunque sí ponen de manifiesto, bueno, que a veces es un tema complejo y difícil de abordar y que muchas veces, pues, no sabrían por dónde empezar a trabajar con alumnado tan pequeño. En el caso de hacerlo, sí señala que lo abordarían dentro de las asignaturas de Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales o Educación en Valores o Educación para la Ciudadanía, aunque la mayoría lo harían dentro de Ciencias de la Naturaleza o Ciencias Sociales. En el currículum español, hasta la reforma actual que hubo en 2013, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales se daban de forma compartida en una asignatura que se llamaba Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. Con la última reforma educativa, esta asignatura se separó en Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. Por lo tanto, bueno, creo que esto pone de relieve otra vez una dualidad que hay entre estas dos ciencias, que además poco favor le hace a los problemas socioambientales, ¿no? Si la intención es explicar y abarcar las problemáticas actuales en toda su complejidad. No podemos entender, o yo por lo menos en educación, no entiendo los problemas ambientales separados de su dimensión social y viceversa. Y en este caso creo que la formación en la universidad ha sido un tema muy recurrente, yo no lo he señalado en la diapositiva, pero la mayoría del alumnado que ha participado señalaba que, bueno, que había trabajado el tema del cambio climático dentro de su formación universitaria. Creo que esto es muy importante, pero bueno, aún así consideraban que era necesario seguir formándose, porque no, aunque estaban formados, consideraban que aún necesitaban más formación para llevarlo a un aula solventemente. En cuanto, bueno, a las conclusiones del estudio, yo quizá voy a destacar 5, que son las que muestro en la presentación, aunque hemos extraído muchos más. En primer lugar, bueno, que el tratamiento de los problemas socioambientales sigue siendo uno de los retos actuales a tratar en las aulas escolares, siendo necesario que se dote al profesorado de herramientas que les permitan tratar solventemente no solamente qué es el cambio climático, sino también sus causas, sus consecuencias y cómo, con qué estrategias se le puede dar respuesta, ¿vale? Tanto a nivel individual como a nivel global, como sociedad. Que el profesorado en formación inicial señaló las consecuencias más mediáticas, como son el deshielo de los polos o el aumento del nivel del mar. Sin embargo, sí que nos llamó mucho la atención que no señalara consecuencias locales. Por ejemplo, la desertificación que se está produciendo en Andalucía, el estudio se ha hecho en la Universidad de Sevilla, que está situada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es donde trabajamos, pues una zona en donde esta problemática impacta directamente en la productividad de la agricultura. Sin embargo, el profesorado en formación inicial demuestra que no termina de conocer cómo esas consecuencias les afecta a su vida diaria y a su contexto más cercano. Hay una desconexión total entre las problemáticas locales y las problemáticas globales. Ellos cuando hablan del cambio climático piensan a nivel macro, piensan a nivel global, pero sin embargo no se paran a pensar cómo eso está afectando a su localidad, a su país, y de ahí ir abriendo a lo más macro. Entonces creo que es muy importante trabajar no solamente con el cambio climático, con cualquier problema socioambiental, desde el nivel más micro, de lo más específico, de lo más cercano, a lo más global. Porque es muy difícil que se pueda entender lo global sin antes entender lo que está pasando al lado tuya o en el ámbito más cercano. En relación a las estrategias para mitigar el cambio climático, bueno, el profesorado no hace alusión a estrategias de adaptación, un poco lo que ya venía comentando con anterioridad cuando expuse los resultados. Ellos señalan que sí, que hay que cambiar el modelo de consumo que tenemos actualmente, pero bueno, después no hablan sobre la resiliencia ciudadana, no hablan de sobre cómo cambiaría para ellos, qué estarían dispuestos a hacer, qué ámbitos hay que trabajar para que esto realmente cambie, no solo a nivel individual, sino a nivel de ciudadanía, de las instituciones. Creo que ahí es un ámbito importante donde seguir profundizando.
Y en cuanto a las estrategias educativas, pues quizás abordar las cuestiones socioambientales desde un ámbito constructivista en el aula, donde se favorezca un aprendizaje significativo, y vuelvo a insistir en la necesidad de trabajar desde una perspectiva global, de lo más cercano a lo más lejano, ¿no? De lo más simple a lo más complejo, dándole sentido al término que nosotros llamamos glocal, donde esas dos dimensiones, lo local y lo global, está interrelacionado, ¿no? Y no se puede separar, pero tampoco se puede fragmentar. Por último, quisiera terminar mi presentación con una cita del profesor Francisco García Pérez, con el que he tenido el placer de poder trabajar y aprender. Y en la cita es de 2008, hace 12 años ya de ella, pero vamos, creo que sigue es totalmente vigente, que dice que trabajar en la escuela en torno a problemas sociales y ambientales relevantes favorece el tratamiento de los graves problemas de nuestro tiempo y contribuye a la formación de los alumnos y las alumnas como ciudadanos de nuestro mundo. Y personalmente, bueno, creo que es en esta línea en la que debemos seguir trabajando, en crear ciudadanos conscientes del mundo en el que viven. Muchas gracias por su atención. Muy bien. No sé si me he excedido de tiempo, me he quedado corta. Muchísimas gracias, Olga, por tu presentación. Ahora invitamos a Laísa María Freire de la Universidad Federal de Río de Janeiro, quien nos presentará el artículo titulado Marcos de teorías postcríticas para repensar la investigación en educación ambiental, la experiencia estética y la subjetividad en la formación de profesores y educadores ambientales. Bienvenida, Laísa. Hola, buenas tardes a todos. Estoy compartiendo la pantalla ya. ¿Sí? ¿Se ve en la pantalla? ¿Sí? ¿Cierto? Bueno, me gustaría empezar la charla de hoy también, ¿no? Dando las gracias a la invitación para participar de este evento, felicitar todo el equipo de organización por el evento, por la acogida. Y yo voy a presentar algunas cuestiones que emergieron del trabajo por parte de este número especial de la revista, de modo a contribuir y reflexionar sobre los procesos educativos contemporáneos y sus posibilidades para el campo de la investigación, ¿no? Entonces, relacionando educación e investigación. El equipo de investigadores es de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, donde vivimos, así que tampoco español es mi idioma nativo, pero voy a acceder a este reto y compartir con ustedes, presentando este trabajo de común, ¿no? Con Carolina, Tainá, Reinaldo y yo como autores del trabajo. La siguiente diapositiva, bueno, me gustaría reflexionar respecto a caminos de investigación en educación ambiental, respecto al campo investigativo, cómo podemos, ¿no?, partir de un escenario que ya estamos discutiendo hoy, que es un escenario de crisis climática, de una crisis ecológica y social y de salud, ¿no?, una crisis sanitaria tal cual la vivimos el día de hoy. Todo este escenario nos hace repensar caminos de educación y de investigación en educación ambiental. Partimos en el presente trabajo de un diálogo con unas teorías postcríticas que valorizan contextos locales, valorizan la dimensión subjetiva de la realidad y la subjetividad de los sujetos, dando lugar a visiones no antropocéntricas de esta relación entre el ser humano y la naturaleza. Es decir, buscamos con la investigación el desarrollo de una praxis ambiental considerando las dimensiones de la sostenibilidad frente a los desafíos socioambientales
ambientales. Y en este sentido, la experiencia de formación con la cual hemos trabajado tiene que ver con la formación de profesores y de educadores ambientales que trabajan en un centro de educación ambiental. Además de los profesores que están en el aula, trabajamos un sendero interpretativo en la región norte del país, que es la selva amazónica de Brasil, de un proyecto más amplio, un programa de investigación en ecología y enseñanza de las ciencias que estamos vinculados. Así que la experiencia proporcionó que para este trabajo pudiéramos argumentar que la incorporación de las dimensiones estéticas y subjetivas en las prácticas educativas y los procesos de formación pudieran estar vinculados con la experiencia en los espacios outdoor, en la naturaleza, y estas experiencias pueden presentar un potencial, tienen un potencial de superar algunas brechas en los enfoques de la investigación en educación ambiental, enfoques muchas veces que no están considerando la naturaleza, los seres que no son humanos, no están considerando los procesos de subjetivación de los sujetos y de la realidad. Es decir, en este sendero, cada uno, a pesar de compartir la experiencia colectiva, cada uno hizo su propio recorrido, su propia caminata, que es muy singular, muy individual y que le movilizó de una manera distinta en esta relación con la naturaleza, ¿no? Y esta movilización puede acceder a logros y retos de trabajar la pertenencia, ¿no? Visando una relación entre el ser humano y la naturaleza que no sea una relación de mercancía. Entonces, para esto les invito a asistir a un corto video. Como no les puedo llevar personalmente al recorrido en el sendero, lo haré por medio del siguiente video, que le voy a solicitar amablemente que Humberto comparta con todos el video. ¿Listo? Bueno, entonces en el video la pregunta es, ¿qué nos dice Amazonía? ¿No? Un recorrido por la naturaleza te puede sorprender por la riqueza de detalles y las emociones que te puede inspirar. Y en este sentido fue el punto de aprendizaje, de posibilidad educativa que hemos trabajado en el artículo, y después del sendero hicimos como que una actividad donde los participantes pudieran expresar a partir de un texto, de una carta, de un texto, de una narración, lo que significó el sendero, la experiencia en el sendero, ¿no? Entonces, en esta experiencia, a partir de esta experiencia, trabajamos algunos resultados, ¿no? Intentando buscar las dimensiones subjetivas de la realidad
durante el recorrido en la actividad, ¿no? Y desde el punto de los resultados, hemos analizado 23 textos, ¿no? Los participantes han escrito, y en estos textos hemos trabajado algunas unidades de ideas, ¿no? Que están presentadas en el cuadro, como la naturaleza como sujeto, las memorias, la pertenencia, la espiritualidad, significación, sentimiento, senso-percepción, a partir de frases, de palabras, ¿no? Que dentro de un cuadro teórico del análisis del discurso de allí pudiéramos acceder a esta valoración, ¿no? De la afectividad y de la subjetividad como algo fundamental en los procesos educativos y en la investigación, permitiendo una nueva significación de formas de mirar a la naturaleza, ¿no? El significado como un espacio pedagógico, dinámico, vivo, que cada uno trabajaba y recuperaba elementos para elaborar y constituir su propia realidad, ¿no? Algo que está muy relacionado a un paradigma interpretativo de la fenomenología. Y también encontramos que la sensopercepción demostró ser un elemento importante para este surgimiento de la subjetividad, porque durante la caminata, ¿no? El recorrido, pudiéramos mirar todos los, sentir los olores, mirar los colores, estar inmersos, ¿no? Insertos en el espacio, en la naturaleza, y pudiendo no solamente trabajar cuestiones, ¿no? del visual, del táctil, de los sentidos, pero cuestiones de memorias, del pasado, de una infancia, de una afectividad con ambientes naturales, ¿no? Es relevante la participación emocional y la construcción de vivencias y del afecto en este ejercicio de una ciudadanía ambientalmente compromisada, ¿no? Dentro de estos textos pudimos, ¿no? observar que esta relación con la naturaleza, aunque sea descrita, tiene como que límites y apunta a la vez brechas metodológicas para el trabajo, dado que pensar esta relación del subjetivo con una narrativa y del género textual nos apunta que a la vez la experiencia estética puede no estar muy bien comprendida todavía con el análisis de los textos, porque muchas veces las experiencias estas que las necesitamos para un mundo sostenible son experiencias que ocurren a niveles pre-reflexivos del lenguaje. Pero el lenguaje es el instrumento que utilizamos para comunicar el mundo, para ser, para estar el mundo, para hacer las cosas. Entonces, el lenguaje es el espacio, ¿no? que permite nuestra expresión de lo que ocurre a nivel pre-reflexivo. Así que el género textual de este momento de narrativa permite la expresión de los sujetos y acceder a parte de la experiencia estética en las actividades, ¿no? Lo que imaginamos, ¿no? es que la narrativa sería una opción metodológica, ¿no? para estos investigadores en marcos de teorías postcríticas, pero algo queda fuera, ¿no? Pero algo que puede estar quedando fuera es imprescindible para la construcción de un mundo sostenible, puesto que este mundo sostenible se relaciona a prácticas de resistencia, ¿no? que estén relacionadas a revisitar una relación de dominación del humano, ¿no? Dominación del otro, ¿no? Pensando el otro como el otro ser humano y el otro no humano, ¿no? Entonces, pensar en prácticas que resistan, que estén, ¿no? mirando otras relaciones posibles, es importante a la construcción del mundo sostenible. Y trabajar en las subjetividades es acceder a estas prácticas de resistencia. Pensar también en nociones de vida en las que todos los seres existen
en la relación entre los sujetos y el colectivo, ¿no? Y tenemos ejemplos concretos, ¿no? De la filosofía de los derechos de la Pachamama, el buen vivir, las ancestralidades como los mapuches en Chile, ¿no? Y es rebelarse contra procesos individuales, procesos egoístas, y rebelarse en contra la fragmentación y la pérdida de sentidos, ¿no? Buscando una relación con el territorio que sea comunitaria y no sacadora, y no de razón de cosa, de objeto, ¿no? Así que tenemos una visión tampoco que es una visión romántica de esta recuperación de las ancestralidades, puesto que también hay, ¿no?, conocimientos de saberes ancestrales y historias de culturas fracasadas que desaparecieron, pero les aportar cómo estas ancestralidades tienen unas visiones más holísticas y totalizadoras de esta relación entre el ser humano y la naturaleza. Así es que estar en un sendero, ¿qué significa para nosotros urbanos que tienen una trayectoria de vida en la ciudad, ¿no? Y cómo potencializar que esta relación, ¿no?, pedagógica, educativa, que empiece en un sendero educativo, pero puede ser potencializada para trabajar imaginarios quizás utópicos, pero con ejemplos concretos hoy en día que hacen frente a estas diversas crisis que estamos sintiendo y viviendo, ¿no?, en el momento contemporáneo, ¿no? Así que imaginamos que educar para una sociedad sostenible sería educar para una reproducción y transformación de la vida y no para una reproducción del capital, ¿no? Entonces, ojo con el discurso de la tecnología, puesto que la misma tecnología que nos une a nosotros en el día de hoy sirve a la exclusión, sirve al proceso de acumulación del capital. Y bueno, entonces en los procesos educativos hay que reflexionar sobre estos temas, reflexionar con los profesores, reflexionar con los estudiantes, ¿no? Y pensar en soluciones que pueden ser innovadoras frente a retos sociales, frente a retos ecológicos. En nuestro grupo de investigación, que les presento las fotos de acá, vamos trabajando y discutiendo estas miradas contemporáneas del ambiente, buscando hacer balances y crear desde la discusión de la enseñanza de las ciencias, de la discusión de las temáticas ambientales, crear movimientos pedagógicos de lecturas y de procesos educativos que accedan a estos retos y trabajar en innovaciones dentro de los procesos de investigación en educación ambiental. Así que les agradezco muchísimo a nuestros colaboradores también que pueden financiar las investigaciones en Brasil y llevar a cabo experiencias como estas, las que comparto yo, e invitar a que conozcan el artículo cuando esté publicado en su completud, en su detalle metodológico y retos para el campo de la investigación. Así que muchas gracias y termino la intervención abriendo al debate, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Laísa. Tenemos ahora un rato para preguntas, han llegado varias. Yo, para hacerlo más eficiente, las agrupé. Hay un primer grupo de preguntas que tiene que ver con los actores involucrados en estos cambios y en estas iniciativas. Algunas preguntas se relacionan al Estado, al rol del Estado, y otras al rol de la familia. Por ejemplo, Carol Caracolita, Loreto Flores, en fin, apuntan a cuál es el rol del Estado para promover una mayor cantidad de cambios. Y por otro lado, Kiki Fix y González Quesada apuntan a las familias. Kiki Fix, por ejemplo, dice, ¿qué pasa con las malas prácticas cuando esas malas prácticas residen en su gran mayoría en la casa? Como ven, esta es una pregunta para los tres. ¿Cómo ven ustedes el rol del Estado y de la familia en el impulso de cambios en esta materia?
Bueno, puedo tratar de decir algunas cosas. Yo creo que ambas cosas son directamente, yo creo, son distintas en distintos países. Así que por ahí lo que puedo comentar un poquito es... yo creo que el papel del Estado en los asuntos ambientales ha sido muy muy difícil en Francia, porque tenemos una estructura a nivel de los liceos, de los lugares de enseñamiento, que son bastante definidas, que no cambian muy fácilmente, frente a un problema que está cambiando de manera fuerte. Así que yo creo que en esta situación lo que puede ser el Estado es una formación general al hecho de ser un ciudadano. Yo creo que la manera donde yo vería al nivel de la gente más pequeña, de los jóvenes, de los niños, lo que puede ser la relación al Estado es una relación que se basa en un entendimiento de lo que es ser un ciudadano. Y eso viene primero, yo creo. Y hablar de lo que es realmente el cambio climático es algo bastante difícil. Y no sé a qué momento viene a ser muy importante, pero yo creo que es ya cuando uno sabe un poquito dónde está y qué es el mundo, cómo puede cambiar, pero hay que entender el mundo un poquito antes de entender cómo va a cambiar. Así que yo creo que el Estado por ahí tiene, pues, mi visión de las cosas. Hay realmente que tener en las primeras etapas algo que se junta con la idea de ciudadanía. No sé, no lo puedo decir en español fácilmente. Ciudadanía. Yeah. Y al revés, creo que lo que pasa en las familias depende un poquito de cómo las familias fueron educadas también. Así que, bueno, hay un problema mayor en este nivel, porque hay diferencias muy fuertes entre familias y unas familias y otras familias. Entonces, creo que también hay maneras de educar a los niños que son muy, muy diferentes entre varios, hay gente que vienen de culturas distintas. Así que yo creo que, bueno, las familias habría que educarlas también, pero es un poquito difícil. Así que yo creo que no hay para mí una distinción fuerte entre las dos cosas. Yo creo que todo un poquito está vinculado con esta idea que tenemos que haber una forma de respecto a lo que es ser un ciudadano y después de actuar como ciudadano en un mundo que cambia. Y cómo cambia el mundo, yo creo que esa no es una cosa que se puede definir de repente. En general hay mucha gente que sabe más de lo que va a pasar que sabemos nosotros, los científicos. Hay una forma de ver el problema como un problema bien claro que yo pienso que es muy necesario desarrollar una forma de autonomía en pensamiento, en lo que una persona, una seguridad en la manera de pensar las cosas, de ver cómo pueden estar distintas. Yo creo que la educación debe estar en esas bases primero, por la primera edad. Después es muy necesario también que al nivel de 15, 6 años, la gente sepa lo que es un cambio climático, sepa lo que quiere decir, sepa cómo puede actuar, cómo puede manifestarse. Pero yo creo que es muy distinto entre los jóvenes, muy jóvenes, y la gente un poquito más adulta que ya quiere entrar en el mundo de las manifestaciones, de asumir cosas. Es un poquito distinto. Y bueno, un poquito flojo lo que dije, pero yo creo que es una forma importante
de ver las cosas, de no, bueno, de ver las diferencias que hay entre situaciones que son muy distintas. Gracias, Hervé. Olga, ¿cómo ves tú este rol de familias y Estado? Pues en el caso del Estado estoy de acuerdo con el profesor Hervé que es a veces muy difícil. En España también hay muchas competencias que están transferidas a las comunidades autónomas. Es el caso de la educación, donde no solamente el gobierno tiene competencias, sino también a nivel de comunidad autónoma. En el caso de Andalucía, que es donde nosotros trabajamos, por ejemplo, en cuestión de educación ambiental y educación, sí que hay una fuerte apuesta de lo que es la Junta de Andalucía, que es el organismo que gobierna en Andalucía, y hay un programa bastante amplio de educación ambiental que se llama el programa Aldea, en el que se recogen distintos programas educativos, entre ellos creo que el más conocido a nivel internacional, porque hay en este caso el mismo programa tanto en Chile como en Francia, como en Brasil, como en bastantes sitios del planeta, es Ecoescuela. Pero sí tienen también uno específico de cambio climático, que hasta hace un par de años se llamó Kyoto Educa, ahora ha cambiado su nombre a Terral. Y creo que en este sentido en Andalucía las instituciones gubernamentales sí que están bastante comprometidas con el tema de la educación ambiental. Ahora, si hablamos del gobierno a nivel general, yo creo que debe de seguir trabajando un poco en lo que ha comentado el profesor Hervé, en crear ciudadanos comprometidos con las problemáticas actuales. En cuanto a la familia, bueno, qué difícil. Esa es una de las preguntas clave de mi alumnado cuando trabajamos en clase el tema de la educación ambiental, ¿no? ¿Qué sirve, de qué sirve? Yo me preguntan muchas veces, Olga, ¿y de qué sirve trabajar con los niños en clase? Pues que hay que reciclar, que hay que apagar las luces, cosas básicas. Cuando llegan a casa y en casa no reciclan, los padres no tienen un ahorro energético, no es una cosa que la familia después ponga en práctica. Bueno, yo siempre les digo lo mismo, yo sé que es difícil, que cada niño y cada niña viene de una familia completamente distinta, con unos valores distintos y con unas prácticas ambientales distintas, pero que ellos al final tienen que ser coherentes y tienen que trabajar con ellos acorde a las necesidades del mundo en el que viven. Y las necesidades del mundo en el que vivimos requiere de que trabajen con los niños que van a tener en el aula prácticas ambientales. Yo creo que muchas veces, por otras experiencias que he tenido cuando hemos trabajado con los padres, hay casos en los que son los propios hijos e hijas de educación primaria los que reeducan a la familia y muchas veces pues familias que antes no reciclaban, cuando hemos hablado con ellos me dicen, oye Olga, pues mira, desde que el niño estuvo trabajando, estuvo con nosotros y al final en casa hemos terminado reciclando porque él considera que es importante. Entonces, a veces es difícil, pero yo creo que muchas veces es un movimiento de ida y vuelta, ¿no? Que la familia muchas veces se reeduca con lo que se hace en el aula y al revés, ¿no? Muchas veces los niños también beben de lo que se hace en la familia. Yo creo que independientemente de dónde se posicione la familia, es importante que el profesorado sí lo trabaje en el aula con sus alumnos. ¿La Isa? Bueno, esta pregunta es una pregunta, ¿no?, clave para entender las disputas ambientales en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Pensar que un Estado progresista puede aportar muchísimo dando directrices, orientaciones y construyendo políticas públicas que de hecho enfrenten retos como este del macro, ¿no?, del cambio climático, pero por otra parte, si tenemos un Estado en un avance neoliberal de ultraderecha, como el momento político de Brasil, por ejemplo, tenemos un Estado donde deja más débil las políticas públicas, incluso la de educación ambiental, por ejemplo. Las políticas ambientales, estamos con el Pantanal quemando con muchos focos de incendios. ¿Y cuál fue el papel del Estado allá? El Estado fue omiso y no aportó como debería aportar en un momento donde el mundo como pacto global está ahí accediendo a retos de objetivos de la sostenibilidad.
¿sabes? Entonces el Estado puede tanto potenciar algo que sea muy bueno para la familia, los estudiantes, las personas, los ciudadanos, pero para esto debe hacer frente a un modelo de destrucción del mismo ambiente, ¿no? Hacer frente a un modelo donde se vende el país, se vende la naturaleza y se objetiva el lucro, ¿no? Pero la política del Estado tiene un papel muy importante de capilaridad, ¿no? De acciones, de dimensiones y prácticas educativas, ¿no? En una disertación, en una maestría, hemos investigado una política pública que se enraizó, ¿no? Se salió del ámbito del Ministerio de Medio Ambiente y llegó al ámbito de una resolución de una universidad que garantizaba la educación ambiental ahí. Y cuando se desmoronó la política macro, la política más pequeña a nivel institucional se quedaba, ¿no? Entonces la importancia también de las instituciones y del compromiso ambiental que cada uno puede abrazar cuando es una institución, ¿no? Y respecto a la discusión de las familias, creo que la familia sumamente de los países nuestros latinoamericanos que están ahí con graves problemas de desigualdad socioambiental, están en situaciones de muy vulnerabilidad, ¿no? Que el escenario de la pandemia ha provocado dejar más explícito esta situación de vulnerabilidad y de desigualdad. Así que yo no veo cómo hay que responsabilizar a las familias por una acción A o B frente al ambiente, sino buscar entender cuáles son las situaciones límites que cada familia se encuentra para ahí acceder a estos retos y acceder a miradas muy locales que pueden sí involucrar a las familias en una participación en una dimensión del colectivo para enfrentar a los retos ambientales que pueden ser locales o más amplios de la región. Muchas de las familias están luchando cada día por sobrevivir. Entonces, ¿cómo vamos a hablar a estas mismas familias que luchan cada día por su arroz, por su pan, ¿no? Que hay que participar en la toma de decisiones, hacer trabajos voluntarios y tal? Entonces, hay que mirar con cuidado qué compromisos deseamos para esta familia y qué posibilidades de involucramiento en la acción ambiental y educativa, ¿no? Cada uno debe no, comprender y cada uno debe trazar un plan de acción que sí, que parta desde las instituciones, llegue a la sociedad de forma más amplia, ¿no? Incluyendo movimientos, incluyendo, ¿no?, el tercer sector, como llamamos, pero también no olvidándose de estas relaciones de vulnerabilidad y desigualdad socioambiental de las familias sumamente latinoamericanas. Muy bien, muchísimas gracias. Hay un grupo de preguntas también que tiene que ver con el currículum escolar, con en qué asignaturas debiera abordarse esto y con qué contenidos, actitudes o habilidades. Por ejemplo, Erika Jofré, Daisy González, Alejandra Pérez preguntan cómo incorporar esto en el currículum escolar. Olga, en tu trabajo tú muestras muy claramente que los estudiantes de pedagogía ven esto que debiera ser abordado desde el punto de vista del curso de ciencias de la naturaleza o ciencias naturales, cosa que yo diría que es bastante común, no solo en Sevilla, sino que en muchos de nuestros países. Entonces, la pregunta es cómo abordar esto desde el punto de vista del currículum escolar, en qué cursos debiera incorporarse, si es que hay que incorporarlo en algún curso, de manera transversal o no, en fin, y cómo incorporar esta formación de valores, actitudes, estilos de vida que ustedes han subrayado muchísimo. Es muy difícil porque yo pienso que hay que hacerlo desde un currículum integrado. Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, la transversalidad se termina perdiendo, se termina diluyendo y termina prácticamente invisibilizándose. La mayoría de los estudios con los que hemos trabajado o los que hemos consultado hablan de que los problemas socioambientales se abordan en ciencias de la naturaleza, en la asignatura de ciencias de la naturaleza. Es curioso, en España, por ejemplo, si consulta el currículum, se aborda el cambio climático en concreto, se recoge dentro de la asignatura de ciencias sociales. Pero cuando tú le planteas a los alumnos trabajar cambio climático en ciencias sociales,
ellos no se lo plantean, incluso les extraña, porque consideran que es un ámbito de la ciencia pura, por decirlo de alguna forma. Yo creo que es muy importante trabajarla en todas las asignaturas que nos sean posibles. Ellos me decían, Olga, es que en lengua, por ejemplo, no se puede trabajar cambio climático. Sí, se puede trabajar. Si tenemos que trabajar un texto narrativo, podemos hacer una lectura en donde se esté trabajando cuestiones relativas al cambio climático, pero hacerlo con un enfoque integrado tanto de lo natural como de lo social. Yo creo que esa dualidad que se ha dado a lo largo de los siglos de disciplinas separadas con enfoques distintos, hay que superarla, hay que empezar a trabajar desde una visión no de problema social o de problema ambiental, sino de problema socioambiental. Y yo la abordaría y la trabajaría en todos los cursos, por supuesto adaptado al nivel de los alumnos con que vamos a trabajar en cada momento. Pero no creo que haya un curso ideal para trabajar problemas socioambientales. Creo que se puede hacer en todo siempre y cuando lo adaptemos, en este caso, a las edades de los niños y niñas con las que vamos a trabajar. Perfecto. Hervé, ¿querías decir algo? Sí, sí, yo quería decir, yo creo que es un tema muy importante de decir lo que tiene que ser, bueno, que la gente va a separar, va a considerar ya cuando está empezando a ser una persona activa al nivel de manifestarse en la vida pública. Yo creo que estamos formando gente que van a ser la gente que van a construir el mundo de mañana. Y eso es algo difícil, yo creo que con el tipo de educación que le damos hoy, porque faltan muchas bases. Y yo creo que es una cosa que en Francia, por lo menos, es una dificultad muy grande. Tenemos un país que es dirigido por gente que no han hecho por la mayoría ciencias de ningún tipo. Si uno mira quiénes en la los miembros de las cámaras políticas francesas, el Senado y los diputados. Hay muy poca gente que tienen una formación científica. Los problemas que tenemos, que sea el virus y el problema que tenemos de salud ahora, el problema que es muy distinto de clima, son cosas que tienen una dificultad per se. El hecho que no sepa, que se nota en las televisiones, en muchos lugares, que hay debates que son muy difíciles de seguir. Yo tengo dos situaciones, las situaciones de la pandemia, que no soy especialista y no entiendo nada de lo que se dice, y al revés, en la situación de los problemas climáticos, que son problemas complejos que se están desarrollando frente a los ojos, que son cosas que pasan. Hay sequías, y se sabe por qué. Hay fuegos, hay cosas, y se sabe por qué. Se sabe lo que uno tendría que hacer para que no ocurra. Así que yo creo que hay un espacio que dar para las cosas básicas de conocimientos de lo que pasa en la naturaleza, que por lo que pienso, no está suficientemente hecho. En Francia, es claro, hay gente que estudia física, que estudia, eso es un poquito lo que se ha dicho antes, varias materias, pero la manera de juntar todo eso para tener una capacidad de decir lo que puede ser importante para nosotros en el futuro, no existe realmente. Y
los conocimientos básicos que ayudarían a hacer a poner estas materias la una frente de la otra tampoco existe. Si uno pide cosas básicas sobre cómo cambiar el mundo, cuáles son las fuerzas que son activas para cambiar las cosas, hay muy poca respuesta. Y al revés, hay tampoco una forma de tomar el problema en sus aspectos más sociales, más políticos, es como si serían dos mundos que no comunican fuertemente. Entonces yo pienso que la educación de esos problemas todavía está para hacerse. Que por el momento yo veo muchos esfuerzos en lugares, en mi universidad, pero que son pequeñas demostraciones que tienen que ampliar, porque, por ejemplo, en nuestra universidad, en la Sorbonne, la parte Sorbonne científica, hay un programa para estudiantes que quieren hacer un poquito algo vinculado con las cosas ambientales al nivel cuando entran en la universidad. Pero es un número, no lo voy a decir, pero ridículo de personas que tienen acceso a eso, frente a los 50.000 personas que son miembros que estudian en esta universidad. Entonces, yo creo que sí, hay que que pensar en los varios aspectos del problema climático hoy de manera seria, porque yo creo que es mayor de saber un poquito de lo que uno habla. Yo veo que, por ejemplo, la anticipación de la cual hablé nunca tuvo lugar. Hemos visto que había un problema climático 20 años, 30 años antes de que llegué a los problemas que se discutían en otros lugares. Porque eran ecuaciones, que la gente no cree en ecuaciones, no cree en ciencia. Así que hemos perdido por lo menos 20 años de desconocimiento, que era el desconocimiento de la inecuación en estos problemas. Así que yo creo que hay realmente que pensar también el aspecto factual de lo que es una cosa que por el momento no existe de manera suficiente y que estamos, y yo creo que tiene que haber un lugar. Y por mismo tiempo no creo que debe ser algo para los muy jóvenes. Los muy jóvenes, como dije, tienen que asumirse como seres humanos primero y después entrar en esas cosas. Pero creo que en un momento dado hay que entrar en esas cosas factuales, sí, más que lo hacemos ahora. ¿Elisa? Muy breve, muy breve. Me gustaría aportar que la escuela es sumamente disciplinar, entonces muchas veces proyectos de educación ambiental tienen un no lugar, no tiene un lugar, no tiene un espacio privilegiado para trabajar. Quizás pudiéramos, ¿no?, encontrar realidades del currículo integrado, superando las asignaturas, pero muchas veces en las realidades escolares esto sigue siendo una utopía. Y la búsqueda sería justamente encontrar un lugar, pero no cualquier lugar para educación ambiental en los currículums escolares. Sería un lugar de transformación, un lugar no hegemónico, y eso significa que esta misma educación ambiental tenía que relacionarse con otras visiones, de hacer ciencias, ¿no?, de plantearse las asignaturas, buscando también movimentar y cambiar algunas bases de orientación de las ciencias, sobre todo, ¿no?, para permitir la emergencia de nuevos saberes y de posibilidades que de hecho pueden aportar a la transformación de la sociedad. Así, dejo, pero muy breve, pero dejo como reflexión. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, con esto damos por terminado nuestro seminario. Quedaron varias preguntas, pero yo estoy seguro de que muchas de las preguntas que quedaron pendientes podrán ser respondidas con la lectura de los artículos que estarán en un par de semanas disponibles de manera gratuita en la página web de la revista.
Quisiera agradecer a todos los que nos han acompañado esta tarde y muy especialmente a Hervé Letret, a Laisa María Freire y a Olga Moreno Fernández por habernos acompañado y habernos hecho aprender y discutir sobre el tema. Agradecer también a Luis Flores, que fue el editor de este número temático de la revista. Tenemos un próximo número del próximo año sobre el cual ya estamos trabajando en la revista. Ese número es sobre lenguajes para el aprendizaje, que espero que sea un número tan interesante y aportador como lo es este sobre educación y medio ambiente. Muchísimas gracias a todos. Les vamos a dejar ahora con un pequeño video de presentación de este próximo número, pero desde ya les agradecemos por su compañía. Muchas gracias y buenas tardes. Hola, soy Alejandra Meneses, de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Quiero invitar a los investigadores e investigadoras a participar del número temático Lenguajes para el Aprendizaje de la revista Pensamiento Educativo. Este número surge del interés por reunir estudios sobre las relaciones entre el lenguaje de niños, niñas y jóvenes y sus prácticas de literacidad tanto dentro como fuera de la escuela, así como los aprendizajes en distintas áreas. Aspiramos a generar un espacio de discusión sobre el carácter fluido del lenguaje y su relación con distintos contextos comunicativos. Esperamos poder analizar géneros híbridos multimodales que den cuenta de las continuidades y discontinuidades del desarrollo del lenguaje. Ojalá te animes a participar. Es a través del lenguaje, de esta diversidad del lenguaje, que los niños, niñas y jóvenes construyen su aprendizaje, interactúan con otros, desarrollan sus identidades y sobre todo expresan sus voces.